Entonces, que la oración es algo que es de vital importancia en nuestra vida como creyentes, porque aunque hay un misterio que no entendemos, y cuando decimos que es un misterio, no estamos diciendo un cliché como una muletilla, sino que realmente es complicado entender algunas cosas en cuanto a la oración. Por ejemplo, cómo se conjugan, por decirlo así, la oración, la petición, el ruego y la respuesta de Dios a nuestras oraciones con la soberanía de Dios. A un Dios soberano, un Dios que establece y que determina muchas cosas desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, pero aún así ver cómo hombres en las Escrituras, por medio de una oración, cambian el curso de la historia, aunque ese curso que coge la historia por esa oración es el que Dios tenía establecido. Entonces son muchas preguntas y muchas cosas que vienen a nuestras mentes. Por eso digo que es complicado y que hay un misterio allí, y muchas veces por eso es que descuidamos, como decíamos al principio, la oración, porque en el renacer, digámoslo así, de un apetito en muchas iglesias por el estudio de las Escrituras, por el conocer más y profundizar más en la teología, en los atributos de Dios, en la historia de la iglesia, estudiar los padres de la iglesia y tantas cosas que son tan llamativas y tan importantes también en nuestra vida cristiana para entender más las Escrituras, pero en ese afán, que es un afán bueno de conocer más y profundizar más en las Escrituras, de algunas iglesias han descuidado el tema de la oración, se ha descuidado el tema de la oración, y lo digo porque ha pasado que en reuniones de ancianos regionales o nacionales o en conferencias, sea conferencias de mujeres, conferencias de hombres, conferencias mixtas, campamentos, se ha dedicado mucho tiempo para el estudio de las Escrituras o para debatir ciertos temas que hay por debatir o solucionar ciertos conflictos, ciertas situaciones, pero resulta que para orar dejamos los últimos 15 minutos de toda la reunión, de todo el fin de semana, o para orar dejamos solamente 5 minutos, y ha pasado hasta en conferencias, ha pasado en reuniones nuestras, hermanos, y es un descuido por algo tan importante que el Señor nos dejó. Y seguramente puede que haya pasado también en nuestras casas, en nuestros hogares, que dedicamos tiempo para cantar con nuestra familia, ¿cierto? Es importante hacerlo, aunque también esto lo descuidamos mucho, para estudiar con nuestra familia, pero a veces el menor tiempo que sacamos es para orar, ¿cierto? Puede pasar, no estoy diciendo que sea así en todos los casos, pero puede suceder. Y en nuestra vida personal muchas veces también nos sumergimos en las Escrituras, en libros de teología, en muchas cosas, y descuidamos, olvidamos o menospreciamos la oración. También un entendimiento, digámoslo así, incorrecto de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios o de la predestinación de Dios en cuanto a todas las cosas, generalmente hablando, y un mal entendimiento muchas veces de la providencia de Dios hace que muchas personas lleguen a la conclusión que orar no es necesario, que no es necesario orar porque Dios ya determinó todo desde la eternidad. Entonces, así ore yo mucho, no van a cambiar las cosas. Así yo pida mucho por alguien que está enfermo, si se va a aliviar, se alivia, si se va a morir, se muere. Me decía un hermano que se había sumergido bastante en este tema de la predestinación, y yo le preguntaba por su hija, y le decía que si él le había hablado a su hija, que su hija qué pensaba del evangelio. Él me decía, no, ella está rebelde, ella está muy mal, pero yo la dejo, yo no le digo nada, porque si ella es predestinada, así
yo no le hable, ella va a venir a los pies del Señor, y si no es de las predestinadas, por más que yo le hable, ella no va a llegar nunca a los pies del Señor. Entonces hay un mal entendimiento muchas veces en esa área que afecta el tema de la oración, porque él no oraba por su hija, no clamaba al Señor por la salvación de su hija, porque tenía un mal entendimiento en cuanto a la providencia y la soberanía de Dios, aunque como dije hace un momento es complicado, es difícil, pero la Escritura nos dice, ora, ora. Y el Dios soberano hace que el curso de la historia de la humanidad, que el curso de la historia de la iglesia, pasen cosas y dejen de pasar cosas por medios de gracia. Y uno de esos medios de gracia que Él nos ha dejado es la oración. Así que vale la pena orar. Vale la pena orar. Vamos a mirar algunas condiciones también que vemos en las Escrituras para que nuestras oraciones sean contestadas. Pues primero es una que es muy básica y muy obvia, y es que para que Dios escuche la oración de una persona, esa persona debe ser creyente. Dice Juan 9:31, que Dios no escucha a los pecadores. Juan 9:31 lo dice allí. Entonces entendemos que para que una persona ore y que tenga sentido que una persona ore, esa persona debe ser creyente. Debe creer en la obra del Señor Jesucristo y debe haber entregado su vida al Señor Jesucristo. Debe haber nacido de nuevo para que tenga sentido la oración de esa persona. Ahora bien, aquí hay un debate de muchos creyentes que dicen que Dios puede escuchar la oración de un incrédulo también. Y pensando y meditando en esto y leyendo sobre debates de esto, escuchando, la mayoría de hermanos dicen que la oración que Dios escucha del incrédulo es la oración de arrepentimiento. Cuando él viene en arrepentimiento al Señor, él oye esa oración de un pecador arrepentido. Pero no tiene mucho sentido que una persona que no es un hijo de Dios ore. Este texto puede ser mal entendido para decir que entonces si un creyente peca, no puede orar. Ahora bien, hablando de estas condiciones, hay muchas situaciones en nuestra vida como creyentes que hacen que nuestras oraciones no sean escuchadas en el sentido de que no sean atendidas por el Señor, porque Él nos dice en su palabra que deben haber unas condiciones. Por ejemplo, en el Salmo 66, versículo 18, dice que una persona que tiene pecados en su vida sin confesar, el Señor no lo escucha. Y lo dice alguien inspirado por el Espíritu Santo. No son palabras al aire de alguien que se le ocurrió decir eso, sino que es el Espíritu Santo hablando allí. Dice el salmista en ese salmo, él habla de presentar ofrendas, presentar holocaustos al Señor en el versículo 15, pero en el versículo 18, mire lo que dice, y está hablando a una persona que es creyente. No sabemos muy bien de quién es este salmo. Muchos dicen que es un salmo de David, aunque el título del salmo no lo dice. Pero mire lo que dice este salmo. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Es un hombre que se goza porque Dios escuchó su oración. Como dice el versículo 20, porque Dios no echó de sí su oración. Dios no echó de él su oración, ni de el autor del salmo su misericordia. Él recibió misericordia y Dios escuchó su oración. Y Dios es omnisciente.
omnipresente, Él ve todo, Él escucha todo, pero muchas veces por la condición de un creyente sus oraciones no son atendidas. Dice la Escritura también en el Nuevo Testamento, porque esto no es solamente del Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento. Dice allí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice, vamos a leer el 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, aún en la relación matrimonial, cuando hay conflictos sin solucionar, cuando hay en cierto modo maltrato, porque aquí está hablando del esposo, cuando un hombre no vive sabiamente con ella, ni da el honor que la esposa se merece, si peca contra su esposa en estas áreas, dice que sus oraciones tienen estorbo. Claro, hay mucho alrededor del pasaje. Comentaristas hablan de la oración del esposo para que la esposa se convierta. Entonces, si él ora para que la esposa se convierta y la trata mal, entonces es muy probable que su esposa no se va a convertir. El punto es que dice que es probable que una oración tenga estorbo. Y el estorbo puede ser que nosotros mismos lo ponemos para que la oración no sea contestada, pero tiene que ver con cosas pecaminosas en nuestra vida. Si pedimos egoístamente, también dice la Escritura en Santiago 4:3, una petición egoísta. También es interesante lo que dice allí Santiago. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, y note, para gastar en vuestros deleites. Tremendo esto. Cuando es una oración egoísta, cuando es una oración para satisfacer mis deseos, para satisfacer mis necesidades caprichosas o egoístas. Es decir, cuando es una oración pecaminosa en ese sentido, dice, usted pide y no recibe. Tremendo esto, ¿cierto? También hay un texto que habla de, creo que es en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, dice, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En Mateo capítulo 5, versículo 23, que es un texto muy conocido. Si traes, ¿qué dice? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Son principios, hermanos, son principios que nos ayudan a meditar, a reflexionar, a examinarnos a nosotros mismos de cómo estamos viniendo delante de Él en oración.
Y no me refiero solamente cuando venimos a orar a la iglesia. Me refiero a cómo nos presentamos delante del Señor. El Señor Jesús dice, si llevas tu ofrenda al altar y te das cuenta que hay alguien que tiene algo contra ti, aún eso es un motivo para que usted solucione, aunque es alguien el que tiene algo contra ti, para que usted solucione y luego presente la ofrenda con libertad. Y el pasaje que leímos en Pedro, ojo, aún el tratar mal a la esposa hace que su oración tenga estorbo. El salmista dice, si en mi corazón, o sea, si aún en lo profundo de mi ser hay un pecado que no he confesado, hubiese mirado yo la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dice la escritura que nosotros debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Dice en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 22, cuando está hablando de esa bendición que tenemos los creyentes, los que estamos en Cristo, esa bendición que tenemos de entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo y teniendo un sacerdote en la casa de Dios, dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe y lavados nuestros corazones de mala conciencia. Tremendo. Acerquémonos con corazón sincero. Es interesante, ¿cierto? Es algo tan básico. Delante de ustedes, yo puedo manejar algo que a Dios le choca y que Dios aborrece, que es la hipocresía. Delante de ustedes yo la puedo manejar. Y cualquiera puede manejarla. Claro, algunos son expertos en manejar, como dice mi hermano recochando, manejan el don de la hipocresía. Pero no es un don, es un pecado aborrecido por Dios, pero delante de Dios no podemos manejar la hipocresía, porque Él lo conoce todo. Por eso si nos acercamos delante de Dios con corazones no sinceros, si no hay sinceridad, si yo me acerco en oración a Dios, pero estoy aborreciendo a un hermano, a un familiar, o al prójimo, quien quiera que sea, y lo aborrezco, aunque no estoy dispuesto ni me siento capaz de matar a esa persona, pero la aborrezco, y me presento delante de Dios, oh Señor, cuán bueno eres, cuán misericordioso, cuánto te amo, Dios. ¿Será que hay un corazón sincero? No lo hay. El que dice Juan, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces son condiciones, por decirlo así, que nosotros vemos en las Escrituras para acercarnos a Él en oración. Dice Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Un texto de memorizar, de esos importantes para memorizar. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuevamente, un texto maravilloso, pero un texto difícil cuando pensamos en lo que es la providencia de Dios. Él nos dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero Dios ya tiene un plan, pero nos dice, pidan todo lo que quieren. Y es un tema interesante para discutir, ¿cierto? Porque el Señor conoce no solamente lo que sucede, sino también las cosas que pudieron pasar. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si se hubiera predicado el Evangelio en Sodoma y Gomorra?
Si el Señor hubiese ido a predicar a Sodoma y Gomorra, ¿qué hubiese pasado? O a Tiro, o a Zeboín, aquellas ciudades que fueron quemadas. ¿Qué hubiera pasado? Dice el Señor en Mateo capítulo 11, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo una acción de alguien pudo haber cambiado el curso de la historia? Entonces, la oración. Y no quiero ir a llegar al punto de decir que nosotros podemos reclamarle a Dios lo que es de nosotros, ¿cierto? Eso lo enseñan mucho en la emisora. Usted tiene que reclamarle a Dios sus hijos, reclamarle el dinero o reclamarle al diablo lo que el diablo te quitó. No. Ni tampoco voy a decir que Dios está maniatado y quiere darnos bendiciones y no nos las da porque nosotros no le pedimos. No, el punto aquí es que la Escritura dice, pidan, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, que Dios es un Padre bueno, que si nosotros le pedimos, y él usa el ejemplo de un padre, ¿qué padre hay que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra, o si le pide un huevo, le dará una serpiente o un escorpión? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Y este pasaje nos dice, si permanecéis en mí. Entonces noten el punto, permanecéis en mí. Y el contexto es que él está hablando de la vid. La vid, nosotros como los pámpanos, permaneciendo en la vid. El versículo 10 es clave, dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si permanecemos en Él, si estamos en Él, nosotros no vamos a pedir para nuestros deleites. Nosotros vamos a tener afinidad con Dios. No sé cómo sucede, pero hay una afinidad del creyente con Dios cuando tiene esa comunión con Dios y cuando permanece en Él y cuando guarda sus mandamientos, porque no va a pedir algo que esté fuera de la palabra de Dios, no va a pedir algo que esté fuera de su voluntad. Y entender también que muchas veces el Señor, para nuestro bien, la respuesta es no. Podemos pedir todo lo que queráis y la respuesta, Él va a responder, pero a veces no. ¿Por qué? Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, como ese Padre bueno. Pablo le dijo, Señor, por favor, quita este aguijón que hay en mi carne. Y el Señor le dijo, no. Luego otra vez, Señor, y no fue una oración seguramente de 2 o 3 minutos. Seguramente fue un ruego de horas, con llanto, con ruego, con súplica. El Señor le dice no. 3 veces y el Señor le dice, mi gracia te es suficiente. Yo tengo algo mejor para ti que quitar ese aguijón que hay en ti. Mi gracia. Y ese aguijón era parte de la gracia de Dios para Pablo. Pero hermanos, cuidado que por el afán de exaltar la soberanía de Dios, que debemos hacerlo, y la providencia de Dios, caigamos en el error de abandonar, de descuidar la oración. Y recordemos, y lo hablaremos luego, que la oración tiene muchos ingredientes, por decirlo así. Uno es la petición. A lo que hoy me referí fue a la petición, pero la oración también es acciones de gracias, alabanzas a Dios, intercesión, súplica, o simplemente, o no simplemente, sino, o también tener comunión con Él, preguntarle cosas.
La oración es algo muy completo y muy maravilloso y de mucha bendición en la vida del creyente. Y algo que siempre vamos a recibir es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios bendiga.